La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, queridos hermanos que nos están escuchando en esta tierra bendita de misión de la Baja y la Alta California. Saludos a todas las personas que nos escuchan en San Diego, en la parroquia San Charles, y todas aquellas personas hasta donde alcanza nuestra señal. Y saludos aquí a todas las personas también con mis bendiciones en las comunidades que nosotros estamos sirviendo como servidores de Cristo en nuestras comunidades parroquiales. Y comenzamos este segmento invocando la presencia del Espíritu Santo, la promesa del Cristo resucitado. Es el Espíritu Santo el que inunda todas nuestras acciones evangelizadoras y pastorales. Vamos entonces a hacer el ofrecimiento del día invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo resucitado, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre, en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y con mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa Francisco y sus intenciones, nuestro obispo Rafael y sus intenciones, y nuestros párrocos en nuestras comunidades y sus intenciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, ya que el Espíritu Santo es el que nos impulsa a predicar a Jesucristo resucitado, continuamos con este resumen de la fe cristiana, que esta es la fe de la Iglesia, decimos en la frase del bautismo, cuando se hacen la renuncia y la promesa. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Así que el cristiano, por su fe en Dios, está unido, aunque en distinta medida, a todos los creyentes. Ya habíamos afirmado esta frase y tenemos que hacer unas interrogaciones que nos motivan a reflexionar el tema. Y tenemos que decir, algunos, incluso científicos, afirman que el mundo y el hombre aparecieron por chiripa, por casualidad. ¿Tú qué piensas de eso? Otro cuestionamiento, otra pregunta que nos hacemos es, ¿solo existe lo que se ve, se toca, se mide, se experimenta física o químicamente? ¿Cómo pruebas esta afirmación? Y la siguiente cuestión es, ¿la miseria y pobreza del ser humano es camino para llegar a Dios? ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo con la frase, el hombre al ver su propia pequeñez y sus limitaciones inventa a Dios como tapagujeros? O con la frase de los marxistas comunistas, no es Dios el que hizo al hombre, sino el hombre el que inventó a Dios. ¿Por qué? Otro cuestionamiento es, ¿no es el miedo el que lleva a muchos a poner como dioses a todo lo que ellos temen? Por ejemplo, al rayo, a las serpientes, a la muerte, a quien puede castigar. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Hay gente verdaderamente atea? Y otro cuestionamiento, ¿tenemos que hacer a un lado a Dios a medida que nuestro poder se acrecienta?
¿Se puede encontrar a Dios en la plenitud, en la grandeza, en la hermosura? ¿Por qué el tema de Dios, considerado por algunos como inútil, es el más importante? Y vamos a hacer unas respuestas generales y hacer unas opciones en la fe cristiana. Y tenemos que decir, creer en Dios es creer que todo lo que existe no apareció por casualidad. Lo hemos comentado en algún otro momento. No ha sido casualidad la creación, porque no hay materia que se pueda regir por sí misma, sino que hay alguien que lo hizo. Creer en Dios quiere decir que como personas no somos fruto de la chiripa ni de la revolcadura de un perro o una perra, como decía una muchacha cuyos padres la abandonaron, sino que hay alguien que nos quiso y nos llamó a la vida y tiene un plan de felicidad para nosotros. Y el hombre por naturaleza es un ser religioso, que aunque no hubiera religiones como en los primeros, allá aquellos primeros pasos de la humanidad, en donde apareció el hombre, después de años y años de evolución de la materia y de los seres, el hombre ha buscado siempre tener contacto con el ser superior. Sabe que todo lo creado no lo hizo un hombre común y corriente, un hombre mortal. Por muy poderoso que haya sido, no fue ningún rey, ningún emperador y ninguna otra criatura, sino una inteligencia más grande. En la fe en Dios, los cristianos nos sentimos unidos en diversa medida, como los miembros de las grandes religiones del mundo que creen en Dios. Tener fe es creer en lo invisible. Ya escuchábamos el Evangelio de Juan, cuando Jesús se les vuelve a aparecer a los apóstoles y a los discípulos encerrados, donde no se encuentra donde no se encuentra Tomás, llamado el gemelo. Y él dice, si no veo, no creo. Él no puede creer después aún de la resurrección que haya sido el maestro que se les haya aparecido a las mujeres y a todos los discípulos. Entonces, tener fe es creer en lo invisible y concretamente en Dios. Es afirmar que lo fundamental de lo que existe no es lo que se toca o ve, sino lo invisible. Que lo material, lejos de ser irreal, es la raíz y la base de todo lo que existe. Lo no material, fíjense bien, lo no material, lejos de ser irreal, es la raíz y la base de todo lo que existe. En esto nos distinguimos de los incrédulos, es decir, de los que creen que solo existe lo que ven, lo que palpan, lo que miden, lo que prueban, lo que hacen, en fin de cuentas, solo lo material. Decimos, creen que no hay nada más que lo que ven, porque la increencia es también ya una creencia. Por eso se habla de la fe del ateo. El ateo cree firmemente que no hay Dios y ya es una ideología y es una doctrina de algo que él afirma que no existe. Está convencido de aquello que no ve. Y al negar a algo, quiere decir que ya está afirmando lo que sí existe. Así como los creyentes están acechados por la duda, y por eso le decimos a Jesús, creo Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Creo Señor, pero aumenta mi fe. Así, los que no creen en Dios están amenazados por la posibilidad de Dios, por la duda de que sea realmente cierto, como ellos afirman, que este mundo sensible sea todo y sea lo definitivo. Cuando uno quiere rechazar la fe es cuando uno se da cuenta de que el problema de la fe nunca se puede hacer a un lado. El incrédulo es un hombre acechado por la fe, que quiere negar eso que está cerca de él, eso que existe.
Un célebre escritor español, Unamuno, dice casi literalmente así: en un escondrijo, el más profundo del alma, sin saberlo acaso él mismo que cree estar convencido de que al morir ya se acaba para siempre todo para él. En aquel escondrijo le queda una sombra, una vaga sombra, sombra de sombra, que cuando él dice ¡ea!, a vivir esta vida pasajera que no hay otra, el silencio de aquel escondrijo le dice: ¿quién sabe? ¿Cree acaso no oírlo? Pero lo oye. Y por otra parte, en un repliegue del alma del creyente que tiene gran fe en la vida futura, hay una voz tapada que le cuchichea al oído espiritual: ¿quién sabe? Estas voces son como el zumbar de un mosquito cuando el vendaval brama entre los árboles del bosque. Quisiéramos no darnos cuenta de ese zumbido, y sin embargo, junto con el fragor de la tormenta, llega a nuestro oído. Esta es una frase del célebre escritor, filósofo español Unamuno. Otro pensador decía, Marcel, al citar a Erich Fromm, decía: intentamos ser ateos y creemos haberlo sido, pero no hay nadie que esté seguro de que Dios no existe. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Participa en este programa a través de la línea telefónica 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en la República Mexicana. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así, hermanos, continuamos diciendo que la fe en Dios es una opción personal, no es algo que se te impone desde fuera ni desde dentro. Dios no nos presenta su grandeza y divinidad de una forma apabullante, avasalladora, aplastante. Dios siempre es respetuoso de nuestra libertad y nos deja siempre campo para decirle sí o no, acepto o no acepto, creo o no creo. Los milagros siempre se pueden relativizar, diciendo, por ejemplo, no tenemos los datos suficientes para comprobar todo. Hay cosas que las ciencias todavía no descubren. El poder de la mente es muy grande y a lo mejor se curó por las vibraciones de la mente. Y no es necesario decir que un ser superior lo curó. Cualquier otro pretexto será puesto como argumento con tal de no darle la asertividad
o la certeza de que se haya hecho un milagro. Sin embargo, aunque los argumentos para creer en Dios se puedan relativizar, de ninguna manera pueden encontrarse pruebas racionales para decir que Dios no existe. Lo que pasa es que creer en Dios es más conforme a la razón que el no creer. La chiripa, la casualidad, es lo más lejano a la lógica, a la estructura de nuestra mente que busca y exige encontrar las causas de las cosas y que por eso es enemiga natural de la casualidad. Perdón. Para la inteligencia, decir que algo sucedió por casualidad es lo mismo que no querer pensar, no querer o no saber buscar. Es para los razonamientos y para las inteligencias, decimos, perezosas, aquellas que no quieren trabajar, aquellas que no quieren poner a trabajar sus neuronas. Es mejor no pensar, es mejor no investigar y no buscar. Así que el creer en Dios es el fruto más profundo de creer en la razón en contra del absurdo, en contra del contentarse con el sinsentido. El que no cree en Dios es un agnóstico, es decir, una persona que afirma que la inteligencia no tiene poder para intuir o ver más allá de sus propias narices, que solo puede sacar conclusiones de lo que ha experimentado. Pero esto sería querer actuar de una manera contraria al obrar humano que se lanza a hacer cosas que no ha experimentado, pero que su razón le sugiere como buenas y posibles. Está negando el poder de la inteligencia humana el que dice que no podemos afirmar que un ser inteligente y ordenador, que es Dios, haya hecho el mundo, porque primero tendríamos que tener experiencias del origen de los mundos y no es suficiente que hayamos visto que si hay barcos es porque hay hombres que los construyeron. David Hume, un racionalista inglés que habla de diálogos sobre la religión natural. Negar una cosa hecha es negar al que la fabricó. Entonces, al que la ha creado. Para alguien que cree en la inteligencia, no es siempre necesario haber experimentado algo para poder decir que es o no verdad. Entonces, ¿quién va a experimentar que a través de los siglos y millones de años que se fue ordenando la creación por sí sola, que apareció de la nada, es decir, que apareció espontáneamente, sin una inteligencia superior? Claro que debemos tener en cuenta que hay algunos que son ateos de salón, exhibicionistas, queriendo llamar la atención y decir que ellos no tienen nada que les impida su plena libertad. Ese ateísmo es de mentiritas y de payasos, que solo quiere discusiones de palabra que no sirven para nada, como lo diría San Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14. Discusiones de palabras que no sirven para nada, porque el verdadero ateísmo, si es serio, enloquece, como enloqueció al tal vez más grande filósofo ateo, Nietzsche. El verdadero ateísmo que a ratos nos amenaza por dentro y que raramente le gusta manifestarse a los demás. Nietzsche terminó loco porque se esforzaba en todos sus escritos y en todos sus libros de negar la moral, de negar la religión, de negar el misterio más grande de Jesucristo, de negar las grandes manifestaciones multitudinarias de la fe católica, y él se esforzaba por todavía negar con más ahínco la existencia de la fe, la existencia de los sacramentos, la existencia de la iglesia, la existencia de Dios.
Si a alguien que le gusta leer, lea los escritos de Nietzsche. Y todos están llenos de negación y de constantes ataques. De él es la famosa frase, aquella que usan mucho en las películas: lo que no te mata, te fortalece. Así que para los que no saben de dónde y que nada más hablan y repiten frases, Nietzsche fue en uno de sus escritos el que dijo esta frase. Así que él es un grande filósofo ateo. Tenemos que decir entonces, el verdadero ateísmo, que a ratos nos amenaza a muchos por dentro y que raramente le gusta manifestarse a los demás, es difícil de vivir porque deja un vacío que no podemos tapar con nada, que nos deja solos frente a nuestras preguntas fundamentales de la vida, perturba nuestro ser y no busca imponerse. Aquel que cree en Dios se reconoce a sí mismo como un ser independiente, aquel que no es el dueño absoluto de sí mismo, sino que tiene que preguntarle a aquel que lo hizo cómo portarse para funcionar correctamente. Entonces es un reconocimiento humilde e inteligente que él no se puso a sí mismo la cabeza, que él no se hizo a sí mismo. El ser humano posee un sentido casi instintivo de lo divino. La misma religión, la misma fenomenología de las religiones nos va a llevar a decir, al hacer una comparación de todas las religiones y mirar que el hombre por naturaleza es alguien que busca siempre estar unido a la divinidad, al ser superior y absoluto. Por eso dicen que religión viene de religare. Es la búsqueda del hombre por naturaleza de estar en contacto con los seres superiores, los seres divinos. Los hombres, a los que llamamos primitivos por estar muy cerca de la naturaleza y a los cuales los consideramos como adoradores de muchos dioses, por eso se llaman politeístas, al adorar ciertas fuerzas cósmicas y terrenas, comprendían que esas fuerzas no dependían de ellos y que ellos sí eran dependientes de ellas. Por eso las divinizaban, porque para ellos esas fuerzas eran como una revelación de cómo los seres humanos dependemos de lo divino. Este hombre del filósofo de las religiones, Mercier Eliade, que habla en los mitos de la creación, hablando de una comparación de todas las religiones. Solo la gente poco cuerda se cree dueña absoluta de sí mismo y no sabe aceptar sus condicionamientos, es decir, sus dependencias naturales. En ese sentido estamos de acuerdo con Nietzsche cuando dice que cualquier hombre de fe es necesariamente un ser dependiente. Por eso él negaba la divinidad y la fe y todo aquello invisible, porque no quería depender de nada. Con lo que no estamos de acuerdo es que con lo que continúa diciendo, toda fe es de por sí una expresión de alienación de sí mismo, de abdicación del propio ser, como él lo decía en el Anticristo. Es decir, que todo el que cree es un títere de ese Dios en que cree. Nosotros no estamos de acuerdo porque los cristianos sabemos bien que el verdadero Dios no nos empequeñece ni nos quita la libertad, sino que por el contrario nos la defiende y nos obliga a ejercitarla siendo responsables. Puedo creer en el verdadero Dios y no por eso soy un títere de Dios, ni un atenido a que Él me lo haga todo, porque al contrario, Él me impulsa a poner todo lo mío como si Él no existiera. El mismo San Pablo nos va a poner en esta frase: vivamos como si Dios existiera, actuemos como si el pecado habitara en nosotros, hagamos las cosas como si, es una frase de San Pablo, para poder crecer y para poder liberarnos también a veces de falsos conceptos y de falsas cosas. Numéricamente los ateos teóricos son relativamente muy pocos,
Pero los que viven como si no creyeran en Dios o Dios no existiera son muchísimos. Hay mucha gente que vive, dice San Pablo, como enemiga de la cruz y viven como si Dios no existiera. Y atentan contra su propia fe, y en unos momentos más continuaremos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. Es la 1 de la madrugada, 29 minutos. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Coinonía Radio. Desde la cuna de la iglesia. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Gran parte, decimos hermanos, gran parte de los ateos prácticos tienen sustitutos de Dios. Con ellos sucede lo que dice un dicho: el que no cree en Dios, ante cualquier pobre diablo se arrodilla. Fabrican sus dioses y por ellos se sacrifican y sacrifican a otros, sus vicios, sus condicionamientos, toda su vida que es hacer capricho de ella, pero si deja de hacer aquellos vicios, se convierte en un ser infernal porque tiene que hacer eso para poder vivir. Así que el que vive del alcohol tiene que tomar alcohol para poder seguir viviendo, ya está dependiendo de algo, ya cree que el alcohol es lo mejor de esta vida. El alcohol es vida, que el alcohol, la droga, como la droga también, que es dependencia, y todas estas conductas anormales dentro de nuestra vida humana. Si no hay eso, es la vida sin sentido para ellos. Claro, equivocadamente, erróneamente, fabrican sus dioses y por ellos se sacrifican y sacrifican a otros. Uno de estos ídolos son el dinero, el placer sexual, la comodidad, la fama, la moda, el poder. Gente que no puede vivir sin estar a la moda, gente que no puede vivir sin estar haciendo sus vicios de placer sexual. Gente que no puede vivir si no tiene dinero. Ya es depender de estas cosas y sacrificar todo por tenerlas, sacrificando a otros. Otros buscan su salvación en las ciencias, en la tecnología,
en brujos, en adivinos, en horóscopos, en la bebida o la droga, decíamos. Otros ponen el sentido de su vida, como son los artistas, cantantes, futbolistas, etc. Todos estos ídolos sí alienan al hombre, es decir, lo sacan de sí mismo y le hacen perder la razón y la libertad, haciéndolo caer en verdaderas idioteces. También los ateos teóricos vuelven a crear sus dioses, por ejemplo, a la razón, la ciencia, la materia, a las que les dan características divinas que habían rechazado darle a Dios, o crean mitos, leyendas o ideales de tipo divino, como el superhombre de Nietzsche. Nietzsche, que es un filósofo que influyó aún en aquellas mentalidades fascistas y nazistas de crear una raza superior. Esto lo reconoce un célebre filósofo comunista húngaro diciendo: desde Nietzsche hasta Sartre, los más audaces fabricantes de mitos son aquellos que se enorgullecen de ser ateos. ¿Cuáles serían las consecuencias o aplicaciones para la vida? Y hay que hacerlo con cuestionamientos. ¿Qué significa la frase del célebre pensador ruso Berdiayev, que dice que el hombre es un ser incurablemente religioso? ¿Se puede llamar estúpida o ridícula a la gente que lee y cree en los horóscopos, o es gente razonable? ¿Por qué? ¿Piensas que una gente que se aleja de Dios porque Dios no le ayudó en un determinado problema y en la forma que ella quería, está creyendo en el Dios verdadero o en un ídolo fabricado por su mente? ¿Por qué? Si no hubiera Dios, ¿para qué sigue viviendo una persona que está sufriendo o que es miserable y no puede salir de esa situación? Y podemos seguir haciendo cuestionamientos sobre estas pequeñas reflexiones de nuestra fe. Pero dejemos esto para que podamos sacar nuestras propias conclusiones y entremos ahora a seguir comentando el Yucat, el catecismo, y tenemos que retomar sus propios principios. ¿Qué quiere decir que el hombre ha sido creado a imagen de Dios? Y entonces dice el catecismo: a diferencia de los seres inanimados, de las plantas y de los animales, el hombre es una persona dotada de espíritu. Esta característica lo vincula más a Dios que a las demás criaturas visibles. El hombre no es algo. Por eso, erróneamente, a veces utilizamos el artículo, los artículos determinados, el, la, y andamos diciendo el Javier, el Roberto, el Coco, la María, la Juana, la Marta. El hombre no es algo, sino alguien. Para nombrar a una persona no le podemos poner el artículo determinado, él, la, los, ellos, ello. Al igual que decimos que Dios es persona, también lo decimos del hombre. Un hombre puede pensar más allá de su horizonte inmediato y evaluar toda la amplitud del ser. Puede incluso conocerse a sí mismo con una distancia crítica y trabajar en sí mismo. El hombre es capaz de conocerse a sí mismo en una introspección, en una reflexión propia de la persona. El hombre es capaz de crear programas empresariales, programas políticos, programas de organización para planificar cosas, de espectáculos, de programas, de organizaciones, y no es capaz de programarse a sí mismo, porque es más difícil programar a la persona para que pueda conducirse sanamente, espiritual, moral y físicamente. Es muy difícil para la persona querer organizar su vida. Puede organizar otras cosas, pero no su vida,
Puede planear otras cosas, pero no planear una vida definitiva hacia el bien, hacia la verdad, hacia su propia realización. Es tan difícil y resulta difícil trabajar en sí mismo. La persona puede percibir a otros como personas, captar su dignidad y amarlos. Esto lo hace solamente la persona humana. El animal no puede captar al hombre como hombre y a los demás seres irracionales como animales. El hombre sí. El hombre lo puede captar. Entre todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Y más aún, de conocer y amar a sus semejantes. El hombre está destinado a vivir en amistad con él. ¿Con quién? Con Dios. Y San Juan nos va a decir, si verdaderamente amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos. Porque el que dice que ama a Dios, a quien ve, y no puede amar, o no quiere. Recuerden que en esta vida todo se puede menos la muerte. No querer es otra cosa. No quiero hacer lo que Dios me pide, no quiero estar bien con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. No quiero perdonar, no quiero. No diga usted no puedo. Y no querer estar con Dios es eso, la voluntad de no quererlo. Entonces, el hombre está destinado a vivir en amistad con Dios y con sus hermanos. ¿Para qué ha creado Dios al hombre? Dios ha hecho todo para el hombre, porque es lo que Él le ha regalado, la creación, y por eso lo ha puesto como el jefe absoluto y rey de la creación. Pero el hombre, la única criatura querida por Dios por sí misma, lo ha creado para que sea eternamente feliz. El amor trae la paz trae felicidad y realización. Es así que Dios lo ha creado a su imagen y semejanza, por amor, con la paz, para la felicidad. Entonces lo ha creado para que sea eternamente feliz desde este mundo. Y esto lo alcanza conociendo a Dios, amándole, sirviéndole y viviendo con agradecimiento a su Creador. El agradecimiento es amor reconocido. Quien es agradecido se dirige libremente al autor del bien y entra en una relación nueva y más profunda con Él. Dios quiere que conozcamos su amor y que vivamos ya desde ahora toda nuestra vida en relación con Él. Esta relación dura eternamente. Miguel de Cervantes ha de decir, por la mayor parte los que reciben son inferiores a los que dan. Y así es Dios sobre todos, porque es dador sobre todos, y no pueden corresponder las dádivas del hombre a las de Dios con igualdad, por infinita distancia, y esta estrecha y cortedad, en cierto modo, la suple el agradecimiento. Así que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y diríamos, si la única oración que pronunciaras en tu vida consistiera en un te doy las gracias, sería ya más que suficiente. Se hizo lo que somos para poder hacer de nosotros lo que Él es, dice San Atanasio de Alejandría. Y en unos momentos más continuaremos, queridos hermanos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Moriplus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente.
100% natural y 100% orgánico. El árbol de la moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. MoriPlus, de venta en Koinonia Radio. Infórmate al 622-8962. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. ¿Por qué es Jesucristo el modelo mayor para el mundo? Dice el Catecismo del Yucat. Jesucristo es único, porque Él no solo nos muestra la verdadera esencia de Dios, sino el verdadero ideal del hombre. Una persona me decía, me platicaba un día, que se puso a platicar con algunas personas que se hicieron protestantes, que eran muy católicas, pero después se hicieron protestantes, que tienen carrera y que son gente que tiene buen trabajo allá en el DF, hace muchos años, y salió a relucir algo acerca de la religión. Entonces la señora protestante le decía a la señora católica: oye, fulanita, pero tú ¿cómo crees en eso? Porque mira, la Virgen fue una mujer cualquiera, como cualquier mujer de casa, como cualquiera de nosotros, de nosotras, le decía ella. La católica le contestó: fulanita, yo creo que no. A ver, tú dices que María es una mujer común y corriente, como cualquiera de nosotras. Y le dice: dime, ¿en qué otro momento de la historia del mundo ha habido otra mujer que haya tenido la oportunidad de ser la madre del Hijo de Dios? ¿En qué otra época y en qué otro momento ha habido otras mujeres que han tenido dioses y que han tenido a alguien como Jesús? No, le dice la otra, no, pues no ha habido. Entonces María no es como cualquiera de nosotros, es única, es una mujer única en toda la historia de la humanidad, y no ha habido otra y no habrá otra. Porque aún aquellos que fundaron religiones, Buda, el que fundó el hinduismo, Mahoma, que fundó el maometismo, los musulmanes y tantas otras religiones, no han sido tan excepcionales sus madres como lo fue María, la madre de Jesús, que no vino a fundar una religión, sino la obra de Dios aquí en esta vida, la obra de Dios aquí en la tierra. Él quiere que todos los hombres se salven. Él no vino a condenar al mundo, vino a salvarlos, a muchos, a todos los que crean en Él y a todos los que quieran ser a imagen y semejanza de Él. Y por eso decimos, es un ideal del hombre perfecto, porque el que lo sigue se convierte en realidad. Y allí sí, ahí tiene que haber una dependencia voluntaria a ese hombre único, hombre Dios, único en esta vida, que nos marcó el camino a seguir
la vida que tuvo que entregar ante la muerte y una muerte de cruz. Jesús fue mucho más que un hombre ideal. Incluso las personas aparentemente ideales son pecadoras. Por eso ningún hombre puede ser la medida del hombre, porque seremos imperfectos. Cualquier hombre en este mundo seguirá siendo tan imperfecto. Y Jesús fue el hombre perfecto. Así que nadie de los humanos aquí puede llegar a ser la medida de otro humano. Pero Jesús no tenía pecado. ¿Qué significa ser hombre y qué hace al hombre eternamente digno de amor en el sentido literal de la palabra? Lo conocemos solo en Jesucristo, que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Jesús, el Hijo de Dios, es el hombre real y verdadero. En él conocemos cómo ha querido Dios al hombre, porque por un hombre, Adán, el primer hombre, nos llegó la condenación por el pecado que él cometió y que nos afectó a todos los hombres que vengan a este mundo. Por otro hombre, Jesús, vino la salvación. Y también hace una afectación de su vida para todos los que creen en él. Por él hemos sido salvados. Si él, en nuestras elucubraciones humanas, filosóficas, teológicas, decimos, si él no hubiera querido venir al mundo, que no fue así y que no sería así, pues no seríamos salvados. Pero como ya estaba la promesa del Padre Dios, en la economía de la salvación, en la historia de nuestra salvación, ya estaba anunciado que vendría el liberador, el salvador, aquel que uniría a Dios con los hombres, el cielo con la tierra, como dice el pregón pascual. Aquel que por la culpa, y dice el pregón pascual, bendita la culpa de aquel hombre que nos hizo aceptar tal salvador. Ese Salvador Jesucristo, que es el hombre y es la luz para todos los que creen en él. Y por eso el cirio pascual representa esa imagen de luz que Jesucristo quiso dejar entre nosotros. ¿En qué consiste la igualdad de todos los hombres? Todos los hombres son iguales porque tienen el mismo origen en el único amor creador de Dios. Todos los hombres tienen en Jesús su Salvador. Todos los hombres están destinados a encontrar su felicidad y bienaventuranza eterna en Dios. Todos absolutamente, buenos y malos, justos e injustos. Y Jesús nos va a dar la prueba clara del amor de Dios y la misericordia y el perdón de Dios. Yo no vine a buscar a los que están sanos, ni a los que son justos. Vine a buscar a los que están enfermos por el pecado y a los que son pecadores, para hacerlos que se conviertan y vivan la vida del Padre Dios. Y el catecismo nos hace otra pregunta: ¿qué es el alma? El alma es lo que hace a cada hombre ser hombre. Y esto es prueba para nosotros. ¿Qué es un difunto? Cuando ustedes ven a alguien tendido, que lo están velando, acérquense, como siempre lo hacemos, y vean que ya no tiene respiración. Antes de que se adelantara la medicina y tuviera tantos aparatos para dar por muerte clínica a una persona, lo primero que hacían la medicina antiquísima era ponerle un espejo o un vidrio en la nariz y en la boca, y si se empañaba, decían, aún hay vida. Si no respira, ya no hay vida. Así que el espíritu, el alma, es el aliento y es la vida de este cuerpo, y es lo que hace a cada hombre ser hombre. Su principio vital, espiritual, lo más íntimo de su ser.
El alma es la causa de que el cuerpo material sea un cuerpo humano vivo. Por el alma, el hombre es el ser que puede decir yo y existe ante Dios como individuo inconfundible. Y Sócrates, Platón y Aristóteles van a decir, el ser que existe es uno, bueno y verdadero. Es uno porque es inconfundible, es un individuo. Es bueno porque ha sido creado por bondad, porque para existir ya eso es bueno. El no existir es algo que no se puede decir que es malo, pero no existe. Y por existir ya es bueno. Y es verdadero porque se da en esta realidad, porque viene a este mundo. Entonces es toda una tesis filosófica de los grandes filósofos decir el ser existe como ser uno, bueno y verdadero. Así que el alma en el hombre es el ser que puede decir yo y existe ante Dios como individuo inconfundible. Los seres son seres corporales y espirituales. El espíritu del hombre es más que una función del cuerpo y no se puede explicar a partir de la constitución material del hombre. Hay científicos que han querido demostrar que el espíritu se mueve entre nosotros y que tiene una ubicación en nuestro cuerpo, o que la mente o que el espíritu se puede encontrar en las neuronas del cerebro. Pues no lo han hecho, no han sabido demostrar en dónde está el alma. La razón nos dice, tiene que existir un principio espiritual que, unido al cuerpo, no sea, sin embargo, idéntico a este. Lo llamamos alma, aunque el alma no se puede probar de modo científico. No se puede comprender al hombre como ser espiritual sin suponer este principio espiritual del hombre, que excede a la materia. Hay quienes dicen que se ha comprobado científicamente que en cuanto deja de existir el hombre y se sale el alma, pierde unos gramos más, dicen. Se acaba de salir el alma y ya perdió unos gramos. Pero no se puede comprobar materialmente esto. Hermanos, les deseo una buena semana. Les deseo en mis oraciones y en mis bendiciones lo mejor de estos días y de este día. Que Dios los siga bendiciendo y nos estaremos escuchando para la próxima. Con mis bendiciones y mis oraciones, Dios los bendiga. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Estás escuchando Colonia Radio. Es la 1 de la madrugada